¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Siguen apareciendo nuevos detalles en la trama ahora denominada Sobornos 2012-2016. Ahora se conoció que Alianza País y la Revolución Ciudadana mostraron una mega estructura de financiamiento de todas sus actividades a través de aportes en efectivo y cruce de cuentas con proveedores a cambio de contratos con el Estado. Hola, María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Esta información fue extraída del computador de Laura Terán, ex asesora de despacho de Rafael Correa. Laura Terán está detenida dentro de este caso que al inicio se llamó Arroz Verde. Aquí el detalle. Son miles de documentos que están incorporados al expediente Sobornos 2012-2016. Se trata de archivos extraídos del computador que estuvo a cargo de la procesada Laura Terán, ex asistente de despacho de Rafael Correa, y ahora pieza clave para desenredar el esquema delictivo que se habría instaurado para el financiamiento de todo tipo de actividades de la Revolución Ciudadana y Alianza País. Cada empresa y aportante tenía su código asignado con la letra B. En la lista, 18 de ellos y cada uno con un registro pormenorizado de monto ofrecido, monto entregado y saldo por entregar. Laura Terán y Pamela Martínez estaban a cargo del seguimiento y cruce de facturas. Solo en este registro se cuentan ingresos en efectivo por más de $6.770.000 y cruce de facturas por más de $8.780.000. El cruce no era otra cosa que endosar los gastos de campaña, concentraciones de Alianza País o movilizaciones de respaldo a Rafael Correa a los contratistas del Estado. Ellos pagaban las facturas y a cambio venían más tarde jugosos contratos con el Estado. El dinero se lo repartía de acuerdo a las actividades requeridas para sostener a la Revolución Ciudadana en el poder. Por ejemplo, el 9 de agosto del 2016 se reporta la entrega de $100.000 según el registro, previa autorización de Rafael Correa Delgado, autorizado por Carlos Vaca para Rafael Contigo Siempre. La fecha calza con la campaña que Pamela Aguirre, dirigente del movimiento Rafael Contigo Siempre, emprendió para recolectar firmas para permitir la reelección de Rafael Correa. El origen de los fondos para tal cometido era incierto. Un esquema que evidencia el cómo, cuándo y para qué la Revolución Ciudadana movilizó millones de dólares en supuesto acuerdo con contratistas privados que se habrían enredado en esta trama. Fausto Yepes, 24 horas. Se iniciaron formalmente los diálogos entre el gobierno del país y la empresa brasileña Odebrecht, que buscarán un acuerdo para reparar al Estado ecuatoriano por los hechos de corrupción protagonizados por la constructora. Freddy Paredes informa. Aquí en la Procuraduría General del Estado, las autoridades de gobierno marcaron el inicio de las conversaciones formales con los representantes de la empresa Odebrecht, que tiene el ánimo de reparar integralmente al Estado ecuatoriano tras los escándalos de corrupción de esta constructora brasileña. Tenemos un proceso de conversaciones con miras a la reparación integral de Odebrecht al Estado ecuatoriano por los actos de corrupción del pasado. La empresa Odebrecht estuvo representada por Félix Martins, que es el representante de Odebrecht para América Latina junto a otros 2 ejecutivos, mientras que del lado ecuatoriano la reunión estuvo encabezada por el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, y participaron en ella la Fiscal General Diana Salazar, el Secretario Anticorrupción Iván Granda y el Contralor General Subrogante Pablo Celi. En esta primera reunión que se instaló pasadas las 10 de la mañana, el propósito que les animó es elaborar un plan de trabajo, una metodología que buscará llegar a acuerdos en torno a un monto indemnizatorio al Estado ecuatoriano que repare los daños causados por los temas de corrupción. Los voceros del lado del Estado ecuatoriano, el Procurador General del Estado, y del lado de la compañía Odebrecht, el señor Martins, hagamos una declaración, una única declaración al final de nuestras conversaciones del día de hoy. Al parecer, la aspiración máxima de la empresa Odebrecht es volver a reconstruir la relación contractual con el Estado ecuatoriano y tener la posibilidad de seguir trabajando en nuestro país. Mientras que del lado ecuatoriano, la aspiración es cuantificar de la mejor forma el daño causado al Estado ecuatoriano.
En otro tema, la Asamblea Nacional advierte al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con efectuar control político si topa la conformación de la Corte Constitucional. Además, anuncian que vía enmienda limitarán las funciones al Consejo de Participación. La mayoría legislativa formada por Alianza País, Creo y los Independientes se pronuncia en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le hacen una advertencia si llega a topar a la Corte Constitucional. Estaremos velantes a que se cumpla lo ya establecido por la Corte Constitucional y lo actuado por el Consejo Transitorio, y que si no se da ese respeto a lo ya actuado, nosotros actuaremos con control político y fiscalización. Y es que incluso quienes están fuera del acuerdo sostienen que no se puede revisar lo actuado. Eso está absolutamente finiquitado. Hacer lo contrario sería atropellar primero el mandato del pueblo, segundo, y respetar una sentencia de la Corte Constitucional. En ese caso sí habría una evidente causal porque sería incumplimiento de funciones. Desde el acuerdo legislativo dejan claro que si hay pruebas en los procesos de juicio político que presentaron, darán los votos. Por su lado, la Revolución Ciudadana defiende al Consejo. Las funciones del Consejo de Participación Ciudadana están establecidas en la misma Constitución y por ende, pues ellos deberían apegarse a aquello y no a lo que le diga o las amenazas que reciba de una u otra autoridad. Litardo también anunció que la siguiente semana presentarán a la Corte Constitucional el texto de enmienda que se propone para limitar al Consejo de Participación Ciudadana que dirige Tuárez. Creemos de que en este momento no hay las garantías para que haya un trabajo equilibrado en función de estas designaciones como tal. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. A días de cumplir 2 meses el nuevo periodo legislativo, la Comisión de Trabajadores y Gobiernos Autónomos no puede sesionar por falta de quórum. Andrea Samaniego informa. Este miércoles la Comisión de Gobiernos Autónomos fue convocada para las 9 y para las 10 de la mañana. Solo 4 legisladores acudieron, por lo cual no hubo quórum y las sesiones se tuvieron que suspender. Esta es la segunda ocasión que ocurre lo mismo en la comisión que preside Héctor Yepes de Creo. Mientras en la Comisión de Trabajadores 6 asambleístas propusieron una moción previa para que María José Carrión renuncie a su cargo como presidenta. La realidad es que esta comisión no confía en su mayoría, en una mayoría suficiente, en su dirección de la misma. No puedo calificar la moción porque no está presentada en ningún punto del orden del día. Segundo, no está presentada por escrito, por tanto, no podría ser calificada la moción. Como no se dio paso a su moción, los legisladores se retiraron de la sesión y decidieron formar una comisión alterna hasta que Carrión renuncie a su cargo. Por su lado, el presidente de la Asamblea hizo un llamado para que los legisladores depongan sus intereses personales. Se profundiza la crisis entre las autoridades del Consejo Nacional Electoral. El consejero José Cabrera, quien integra la mayoría del organismo, anunció medidas legales en contra del vicepresidente Enrique Pita por sus acusaciones. Tras la presentación de este informe en el que se denunciaron presuntas anomalías en el sistema informático y el vicepresidente Enrique Pita responsabilizó al consejero José Cabrera, este anunció acciones. Voy a poner una acción legal, porque tendrán que demostrarme que yo he sido causante de algún tipo de fraude, porque la honra de las personas se respeta. El consejero Cabrera argumenta que yo he faltado a la verdad cuando digo que él es el responsable absoluto de todo lo que corresponde al área informática. Hay pronunciamientos públicos, hay hechos que lo demuestran. Por lo tanto, yo sostengo lo que afirmé. Las diferencias se profundizaron tras la contestación de Enrique Pita, quien dijo que Cabrera tiene derecho a estar disgustado. Sí, consejero Cabrera, le pido disculpas. No consideré todo lo que usted asume como responsabilidad en esta institución, además del área informática. También es él parte en la supervisión de otras áreas de influencia importantes del Consejo Nacional Electoral, como es el tema del padrón electoral, como es la promoción electoral, como es fiscalización. Al recibir una acusación directa con nombre y apellido, he dicho, esta vez no voy a aceptar las disculpas públicas como fue la vez pasada. La presidenta del organismo, Diana Atamaín, ha manifestado apoyo a José Cabrera, mientras que Estela Cero, quien desde el inicio de este organismo dio su voto a la mayoría, en estos temas no se ha pronunciado. Y mientras se ahondan los conflictos, pesa sobre ellos la posibilidad de enfrentar un juicio político. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.
Seguimos informando. En su segundo día de gira por Europa, el presidente Lenín Moreno se reunió con el presidente italiano Sergio Mattarella. Además, hubo un encuentro entre las delegaciones tras la conferencia magistral que ofreció este martes a políticos, académicos y empresarios italianos. En medio de honores, con el himno nacional, recibieron al presidente ecuatoriano y su delegación en el Palacio del Quirinal en Roma. Su encuentro fue con el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Y tras el protocolo, el saludo de los dos mandatarios con las delegaciones, el presidente Moreno viajó acompañado, entre otros, del canciller José Valencia, el secretario general de la presidencia José Augusto Briones, el secretario particular Juan Sebastián Roldán, el asesor presidencial Santiago Cuesta. Son países que con respecto al Ecuador constituyen socios importantes, no solamente en términos de intercambio comercial, sino también de cooperación, también de avance en la cultura. El encuentro se efectuó entre los presidentes y sus delegados. Y hemos conversado acerca de diferentes temas, pasando por el asesoramiento en ciberseguridad, en seguridad en términos generales, en combate al narcotráfico, en combate y prevención del terrorismo y aspectos comerciales vinculados, por supuesto, con las exportaciones e importaciones. Y según el canciller Valencia, también hablaron acerca de la necesidad de ayuda para paliar la crisis migratoria generada en Venezuela. El apoyo que se requiere por parte de la comunidad internacional al Ecuador como país importante receptor de hermanos venezolanos que han llevado en los últimos años a nuestro país. Este jueves el presidente de la República viajará a París para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Asimismo, la agenda prevé un encuentro con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y una conferencia magistral sobre los cambios del país. El viernes cerrará la agenda con una reunión con los reyes de los Países Bajos. María Gracia Acosta, 24 horas. La falta de claridad en los números complicará la situación de la banca de inversiones que evaluará las condiciones de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Así opina un experto en la materia. Pese a que el proceso de concesión de CNT da un paso firme al abrir la convocatoria para la selección de una banca de inversión, opinar sobre si es positivo o negativo su traslado administrativo al sector privado, para este experto en Derecho Internacional de Inversiones es aún prematuro, pues explica, precisamente es esa banca de inversión que hoy busca CNT, la que evaluará las condiciones de la Telefónica y nos dirá cómo está la empresa, algo que hoy no sabemos. Que no hay ni siquiera un balance auditado del 2017 o el 2018, incluso analizando que 20 años a nivel de telecomunicaciones es una vida. Hablamos de 2, 3, 4 cambios completos de tecnología. Entonces creo que es prematuro hablar de cifras específicas. Tenemos que esperar el mapeo de empresas públicas del Banco Interamericano, que entiendo lo entrega en los próximos días. Tenemos que esperar que sea una auditoría seria. La gerente de CNT, Marta Moncayo, asegura que no se perjudicará a nadie en el proceso. Lo que se busca es que la Telefónica, que en el 2018 vendió 962 millones de dólares, venda más. Y que además sea un apoyo en la complicada situación económica que se encuentra el país. Pero quedan dudas. Además del precio que se le pondrá a la empresa y si este será beneficioso, la garantía real para los alrededor de 7,000 trabajadores, cuando ya se ha desvinculado a cerca de 800. Y también el respeto a la cobertura en zonas hasta donde llega CNT actualmente y que no podrían resultar rentables para un privado. La transparencia y publicidad que se le dé al proceso será importante. Para mí ahí es donde va a estar la clave. El diablo se esconde en los detalles, aunque parezca que no. Y todo lo que se defina en ese contrato específico de inversión va a decirnos si esto va a ser bueno o malo. Para mí, en concepto, es bueno. La banca de inversión extranjera que evaluará CNT, que según Santiago Cuesta sería designada en agosto, tendrá 150 días para realizar el diagnóstico del modelo de gestión y 180 días para elegir al inversor. Mientras, por un lado, saltan los argumentos a favor, que mencionan la falta de liquidez y la necesidad de mejorar los números de la compañía. Por otro lado, los temores de los trabajadores de la empresa y las dudas sobre el beneficio del negocio. Dayana Monroy, 24 horas. La reactivación económica aún no llega a Bahía de Caracas, donde sus habitantes creen que la única forma de volver a ser productivos está en recuperar su actividad turística. Los hoteles están listos en un 70%, en una ciudad donde incluso hay más restaurantes ahora que antes del terremoto.
Los atardeceres siguen siendo hermosos en Bahía de Caracas, pero aún son pocos los que los ven. Mucho más grande que ese cielo inmenso y que la extensa playa parecen ser los gigantescos edificios que aún siguen asustando a turistas y recordando a quienes viven aquí lo que pasó hace más de 3 años. Y es que Bahía es una de las pocas zonas de Manabí que aún no logra levantarse. Pero en Bahía de Caracas ya no quieren mirar hacia atrás, sino hacia el frente. El sector privado está haciendo lo suyo. Incluso hay más restaurantes que antes y la capacidad hotelera está cubierta en un 70%. Pero aún hace falta algo. Turistas. Que la gente no se olvida que Bahía está la playa, está el sol, está la gente que necesita que venga el turista. Solo 3 habitaciones de las 28 que tiene el Hotel La Piedra se llenan durante el fin de semana. ¿Cuántas personas les ha tocado sacar? Digamos que en porcentaje hablemos de un 20%, que ya no es solo la persona, sino es dejar sin trabajo a la familia de esa persona. Pero esa ausencia de visitantes no solo afecta a dueños de restaurantes y de hoteles, también a taxistas. ¿Usted puede poner un porcentaje cuántos han disminuido sus carreras? Yo diría un 40-50% tal vez, sí. Les pasa lo mismo a los que antes se ganaban la vida pedaleando, llevando a los turistas a recorrer la ciudad. De esto aquí vivíamos nosotros. Y ya nomás lo hacemos $6-7 diario. ¿Y antes? Lo hacemos 20. A los dueños de negocios. Es crítica la situación de Bahía. El comercio con el turismo van de la mano. Entonces, pues, pero si no hay turismo, pues tampoco hay negocio, ¿no? Hasta los pescadores están sintiendo la ausencia de turistas, pues en época baja buscar trabajo en la actividad turística antes era una salida, ya no. Los pescadores, traemos el marisco y habiendo fuente de trabajo la gente compra. Llegamos solamente y hasta en contra con el combustible. ¿Sí me entiende? Historias como estas hay muchas, incluso quienes han decidido cerrar sus negocios porque ya no podían más. Pero pese a todo en Bahía de Caracas, la mayoría ha decidido ser optimista. Aquí están dispuestos a dar vuelta a la página por cuenta propia. Solo se quedarán con la promesa que llega desde la alcaldía de la ciudad de dar un ultimátum a los dueños de los edificios para que por fin sean demolidos y también con la esperanza de que el resto de ecuatorianos al planear su próximo viaje piense en Bahía de Caracas como destino, pues aquí nos están esperando. Desde Bahía de Caracas, Manabí, con cámaras de Ronald Romo Leal, Dayana Monroy, 24 horas.